es cuáles son los retos y las oportunidades para la educación cristiana hoy. Pues es evidente que estamos en una época con características muy propias. Para la gente de hace 10 o 15 años, esta época, la que estamos viviendo el día de hoy, es una época distinta, aunque aparentemente la distancia en tiempo pues no es tan fuerte, pero los cambios han sido tan vertiginosos que, por ejemplo, los videojuegos que existían hace 10 o 12 o 15 años son totalmente distintos a los de hoy, están revolucionados. La forma de pensar, los niños o los que eran niños en ese momento, por ejemplo, o eran adolescentes, en este momento son personas que posiblemente ya sean papás, en otros casos han terminado una carrera, han pasado por diversas disciplinas académicas. Su manera de pensar se ha revolucionado, ha cambiado de una manera muy radical. Y entonces, ante esta situación, especialmente los que están asistiendo a las iglesias, los líderes de las iglesias, los maestros, los pastores, están encontrando una respuesta distinta a los planteamientos que se hacen en educación cristiana. En algunos casos, por ejemplo, es posible que ya no encontremos la misma respuesta en atención con los adolescentes o los jóvenes. Ya los intereses van a ser distintos. La gente, cuando nos escucha exponer algún tema y nosotros proponemos alguna respuesta, alguna vía para caminar sobre ese tema, algunos estarán pensando de nosotros que somos bastante anticuados ante la situación, ante la propuesta que estamos haciendo de respuesta o de tratamiento del tema. Entonces yo creo que tenemos cosas muy importantes que señalar nosotros, que deberíamos sentarnos a reflexionar como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como pastores, como misioneros, como maestros, que vale la pena que nos sentemos a considerar todo esto para ver cómo encarar este nuevo reto que tenemos. Alguien ha dicho por ahí que no estamos ante una época de cambios, más bien estamos en un cambio de época. La época es distinta de la que hace solamente unos 15 o 20 años atrás. Entonces valdría la pena en este sentido ver en primera instancia cuáles serían los retos que tiene la educación cristiana hoy. Entonces quiero pedir la participación de mis hermanos. Vamos a estar conversando acerca de esto, va a ser un diálogo, no vamos a tener tiempos específicos, vamos a dialogar de manera fluida y más o menos a mediados del tiempo vamos a proyectar otro pequeño video, a lo mejor eso nos ayuda a tomar nuevos aires para poder generar más reflexión y al final quisiéramos pues escuchar algunas reacciones de ustedes, pensamientos, preguntas, ya sé que se respondan ahorita o que nos lleven a investigar, pero sería bueno escuchar la voz de ustedes en este sentido. Bueno, ¿cuáles son nuestros retos? Y bueno, empecemos con nuestros retos para la educación cristiana hoy. ¿Cómo ven este asunto? Yo creo que el pequeño video que se ha proyectado nos va a generar, aunque de manera muy pues muy incipiente, el asunto de las preocupaciones que deben estarnos llevando a reformular la vida en la educación cristiana. ¿Cómo ven ustedes? Bien, entendiendo. Bueno, sí, bueno. Entendiendo que la educación tiene que ver con la transformación de la vida de los estudiantes. Por un lado, entender también que ella va más allá de la adquisición de los conocimientos que un alumno, que un estudiante pueda tener o obtener a lo largo de su vida, tiene que ver con la interacción. Es algo que se ha perdido a lo largo de la historia. Los estudiantes hemos dejado de interactuar con los conocimientos y nos hemos pasado toda la vida copiando lo que otros han dicho para decir, eso lo hemos aprendido y eso no es aprender. Cuando nosotros como estudiante vamos a un conocimiento escrito, podemos cuestionarlo, podemos interactuar con él y a partir de él
tenemos que trabajar con nuevos conocimientos. Eso tiene que ver con la asimilación. Y es cuando puedo decir, estoy aprendiendo. Y yo creo que es uno de los retos que tenemos hoy en día. Hemos dejado de aprender. Nos hemos pasado la vida repitiendo lo que otros han dicho. Y eso nos ha detenido como educadores, nos ha detenido como educandos y como actores de la educación. Hemos fallado ahí. Hemos aplaudido lo que otros han hecho y eso está bien, pero no estamos aprendiendo nosotros. Es un rezago personal y es un rezago en la educación, y esto no solamente en el Estado, sino en la iglesia. En la iglesia. Por ejemplo, uno de los retos que, a la luz del libro, del material, y pensando en la iglesia, en nuestras iglesias, en la educación cristiana hoy en día, es la falta de matrículas en todos los sentidos. Llegamos a una iglesia y hay una actividad de clase, de escuela dominical, y son pocos los estudiantes. Empieza el culto y la gente empieza a llegar. Tal vez por los 70, los 80 y en dirección a los 90, habían concursos de Biblia en las iglesias, de conocimientos. Los hermanos en las iglesias estudiaban Biblia, memorizaban Biblia y competían sobre quién sabe más de Biblia, y era interesante eso. Y en todos los sentidos, en todos los niveles. Ahora no es así. Ahora batallamos para que los hermanos aprendan un versículo de la Biblia. Batallamos para que asistan a las iglesias. Es uno de los grandes retos, falta de matrícula en las iglesias. Le digo, los cultos están llenos, pero las clases, muy pocos. Aquí mismo nos damos cuenta, ¿no? Hubo un tiempo que teníamos tal vez arriba de 100, 120 estudiantes. Alguien habló de 140 estudiantes en el seminario, ¿no? Y ahora, ¿no? Ha bajado. Entonces, en todos los sentidos hay un gran reto. ¿Cómo o qué vamos a hacer para aumentar esa matrícula? Algo que el hermano Justo González trata en su libro también tiene que ver con esto que comenta el hermano Villagrán, el hecho de que vivimos en el posmodernismo. ¿Cómo podríamos nosotros como educadores cristianos de alguna manera incorporarlo a la educación cristiana sin comprometer nuestros fundamentos, sin comprometer nuestros principios? Como decía el hermano, estamos acostumbrados a ver, a celebrar lo que otros dijeron, pero creo que parte de este incorporar es actualizar todas esas cosas que ya se han dicho, que ya se han hecho antes. Hay teólogos buenísimos de hace un siglo. Sin embargo, es bueno nosotros tomar ese conocimiento, esa enseñanza que ellos produjeron en su momento, pero aplicarlo a nuestro contexto hoy en día. Hay una película que me impactó mucho, se llama The Time Changer, y habla de un hombre en el siglo XIX que viaja en el tiempo a nuestra actualidad. Y él, acostumbrado a ciertas reglas de moralidad, y él acostumbrado a cierta vida, cierto paradigma de vida cristiana, se encuentra con un mundo completamente de cabeza. Entra a una tienda de ropa y ve estos maniquís vestidos, pues imagínense cómo se visten ahora, ¿no? Completamente escotadas los maniquís femeninos, y él empieza a gritar y a llamar al gerente que cómo es posible que tengan estos maniquís exhibidos a vista de los niños, ¿no? Entonces todos lo ven como si estuviera loco. Me impacta también cuando él llega a un contexto de la iglesia y se da cuenta que los ministros, para atraer a la gente, usan todo tipo de actividades que no tienen nada que ver precisamente con la educación cristiana, con la palabra de Dios, porque hay poca asistencia, porque ya a nadie le interesa lo que el Señor nos dice en su palabra. Empiezan a querer meter otros elementos para jalar a la gente. Y tenemos esta actividad deportiva, y tenemos esta actividad
extra, secular completamente, ¿no? ¿Dónde queda entonces esa pasión, ese amor por la palabra de Dios, esa intimidad, esa relación con el Señor a través de su Espíritu Santo, a través de la palabra? Entonces, yo recomiendo altamente esta película, The Time Changer, porque nos lleva a una reflexión profunda que tiene que ver con esto. Cómo nosotros, en lugar de incorporar el posmodernismo en la educación cristiana, nos hemos dejado absorber por completo por esta nueva ola. Entonces creo que es algo que debemos de reflexionar, es un reto completamente. Bueno, en cuanto a los retos que podemos ver que ya están presentes en nuestras iglesias el día de hoy, tiene mucho que ver con la falta de interés. Nos hemos vuelto como cristianos una religión nominal, así como los católicos, que van cada domingo a misa, pero ahora solamente vamos a la iglesia, al templo, para cumplir, para sentirnos de alguna manera liberados en esta parte de la espiritualidad. Vemos también esta falta de compromiso de parte de los congregantes también. Son personas que lo único en lo que se han convertido son en consumidores de la fe, que cuando necesitan algo van a buscar en el anaquel aquella cosa que necesitan, y cuando suple su necesidad, simple y sencillamente vuelven a esa pasividad que han estado teniendo durante mucho tiempo. Parte también de las cosas que creo que enfrentamos el día de hoy es que nos ha estado preocupando tanto esta parte de que ha bajado la asistencia en nuestras iglesias, y como mencionaba Diana, a veces hacemos de todo para tratar de atraerlos, cuando en realidad en unas semanas anteriores platicaba con un pastor acerca de estas situaciones y le decía qué vamos a hacer, por ejemplo con todos los jóvenes que de alguna manera tienen este conocimiento del cristianismo, pero no tienen convicciones firmes acerca de lo que es seguir al Señor. Y entonces él lo que decía, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Tenemos que seguirla predicando. Puedes hacer conciertos, puedes hacer shows, puedes hacer todo lo que quieras, pero si dejamos de enseñar lo que la palabra de Dios enseña, entonces lo único a lo que vamos a reducir a nuestras iglesias es a gente que se congrega porque es atractivo la oferta que le dan, pero no aquello que transforme realmente sus vidas y que les hable directamente de la problemática que se tiene, que es la confrontación con el pecado. Nos da miedo el día de hoy hablar en nuestras iglesias de pecado, porque tememos, y eso nos toca a nosotros como ministros, tememos a que la gente se ofenda, tememos a que la gente deje de venir y de escuchar la palabra de Dios, porque pues se vaya a sentir mal, porque le estamos diciendo que ese estilo de vida que ha optado por llevar no es agradable ante los ojos de Dios. Entonces, yo creo que es una relación o un binomio ahí. Los congregantes que van sin un compromiso, sin un conocimiento interior de la palabra de Dios, pero también nosotros como ministros, nos espanta el que no venga gente a nuestras iglesias. Y cuando llegan, lo único que queremos es mantenerlas ahí para que no se nos vayan. Pues muy interesantes planteamientos acerca de esta gran necesidad, de estos retos que enfrentamos con la educación cristiana. Bueno, están surgiendo entonces, están saliendo para ser puestos sobre la mesa temas como, por ejemplo, la necesidad de la regeneración, porque es lo que, bueno, en última instancia propone Eli, ¿no? Es muy posible que estemos solamente tocando la periferia, dando algunas cucharaditas solamente a la sociedad acerca de situaciones que pueden medio ablandar la conciencia para que cambien ligeramente las cosas sin que nos veamos tal vez con la valentía de ir a la raíz del asunto. Es cierto, la gente parece que no sabe qué es el pecado. Muchos hijos de cristianos pues han diluido su moralidad, su ética, y entonces
sin embargo, no están siendo tratados en la medida que su situación merece. Ni siquiera los padres, ni siquiera los líderes, en muchos casos, que sería lo más triste. El asunto de la actualización, nuestros temas posiblemente sigan siendo los temas de hace 15, 20 años atrás, o tal vez 30 años atrás. En los tratamientos que le estamos dando a esos temas, pues habla mucho de nuestro rezago, de nuestra manera de concebir las cosas. Para muchos el tiempo no ha cambiado. Para los que tenemos 35, 40 o más años, queremos darle el mismo tratamiento si somos profesores o pastores en las iglesias. Y estamos entonces dándole el mismo tratamiento a asuntos que tienen que ser totalmente nuevos. Estamos desfasados, estamos tratando una enfermedad que ya no existe. Estamos tratando de ver situaciones, posiblemente nos quedamos con imágenes del pasado y tratando de resolver problemas que han pasado ya de moda, ya no son nuestra necesidad. Yo concretamente quiero pensar en que la educación cristiana necesita replantearse su razón de ser, es decir, ¿quién es? Como esas preguntas filosóficas que dicen pues los especialistas, los filósofos, que tenemos que plantearnos, o que se ha planteado la humanidad siempre. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Por qué existo? ¿Para qué estoy aquí? Yo creo que son las necesidades de la educación cristiana que tiene que plantearse, o son las preguntas que tiene que replantearse la educación cristiana en este momento. Porque si no se para un poquito en esa carrera loca de solamente responder a una situación de calendario de un año y decir, pues durante este año vamos a ver el tema fulano de tal, vamos a comprar el material fulano de tal en tal editorial y llenamos nuestro calendario y ya la hicimos, y no sabemos para dónde vamos como educación cristiana, creo que no estamos cumpliendo con nuestro objetivo. Hay una gran necesidad de que los estrategas de educación cristiana, los pastores en educación cristiana, o los pastores que tienen que ocuparse pues como educadores, puedan detenerse un poquito con su equipo, con su iglesia, para que repiensen la educación cristiana. ¿Para qué existe la educación cristiana? ¿Cuál es el propósito de la educación cristiana? ¿Para dónde va? ¿De qué recursos puede valerse para lograr sus objetivos? Es más, ¿cuál es la meta final de la educación cristiana? Creo que estas cosas debemos planteárnoslas para que pues caminemos por el camino donde debemos. De otra manera estaremos dando palos de ciego solamente, sin atender efectivamente la necesidad de formación en las vidas en la iglesia. ¿Qué más necesitamos? Bueno, junto con este replanteamiento, pues de manera natural surge el asunto de nuestros métodos. Otra vez, la actualización o la renovación, pues requiere que nosotros planteemos métodos distintos de educación. Posiblemente nuestra gente se nos cansa y empieza a bostezar y empieza a salirse al baño y se salen a jugar o hacen como que llaman por teléfono, etcétera. Se ocupan en mil cosas y sin importar las edades, porque los temas que nosotros los métodos con que los estamos tratando de ayudar a aprender, porque yo creo que sí tenemos buena intención en eso. El problema es que estamos desactualizados. Entonces, en esa falta de actualidad en nuestros métodos, en los métodos didácticos, pues estamos haciendo que la gente se pierda el interés y no esté lista para captar los contenidos que nosotros queremos tratar con ellos. Ya no comunicarlos o transmitirlos, sino tratarlos con ellos. Bueno, nuestros métodos están totalmente desfasados, en muchos casos todavía, y yo creo que se vale, donde las circunstancias lo permitan, usar el franelógrafo, está bien, donde tengamos que usar, no sé, lo que sea de hace 20 o 30 años atrás, pero yo creo que deben tener su pertinencia. Hay ahora una cantidad enorme de recursos, de métodos, de vías para promover la educación y que sin embargo no los estamos utilizando. Esa es una parte. La otra parte debe ser también tocada con los contenidos. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero nuevamente creo que los temas son los mismos de hace 25 o 30 años atrás. Esos temas son tratados con
la misma forma como se trataban hace muchos años atrás, ¿no? O a lo mejor pocos años, pero el asunto es que seguimos con la misma temática, cuando en realidad nosotros, bueno, como veíamos en el pequeño video y lo vamos a ver en el siguiente también, la gente, gracias a la tecnología, está metida o tiene mayor información acerca de temas, por ejemplo, de moralidad, de sexualidad, de noviazgo, de relaciones pues laborales, de relaciones interpersonales, etcétera. Una cantidad enorme de cosas. Ahora, de temas que no se hablaban antes, por ejemplo, cosas que en el pasado no eran acoso, ahora se catalogan, por ejemplo, como acoso en el ambiente laboral, en las relaciones interpersonales. Antes, cuestiones que sí para nosotros eran pecado en el terreno moral, actualmente no son pecado. Es más, deben considerarse, es más, debe legislarse acerca de ellos y casi nos hacen, no solamente nos piden, yo creo que hace algún tiempo, en este proceso de transición, a nosotros nos pedían que consideráramos a las personas que tenían tales o cuales gustos o tales tendencias, pero actualmente es una obligación que nosotros los consideremos y hasta está el asunto en la ley. Que si nosotros procedemos, aunque sea de manera sutil, a intentar cambiar las cosas en sus personas, pues podemos hasta ser penalizados, ¿no?, legalmente por esta situación. Nuestros temas tienen que cambiar y creo que nosotros no estamos llegando al corazón del asunto. Bueno, ya vamos a ver qué podemos hacer. Porque el asunto siguen siendo los retos. Yo creo que podemos decir varias cosas todavía respecto a esta situación de los retos que tenemos como educación cristiana, que obviamente deben estar incluidos en el currículum intencional de la iglesia, que es el otro asunto, que no tenemos un currículum intencional. Traspolamos o extrapolamos temas que se trataron en otros ambientes y los queremos nosotros tratar en la iglesia, ¿no? Gracias. Bueno, yo creo que tendríamos que tener claro primero qué es la educación cristiana, porque se habla mucho de ella y cada uno de nosotros puede tener su idea, ¿no? A veces educación cristiana pues es la escuela dominical, para muchos, y ahí está toda la educación cristiana. Y entonces nuestra preocupación se minimiza a qué manuales vamos a llevar, de qué editorial, qué clases vamos a dar, qué material vamos a ofrecer. La realidad es que la educación cristiana es mucho más amplia que solamente escuela dominical. De hecho, la empleamos en todo momento enseñable y no enseñable, porque de manera formal nosotros preparamos una serie de estudios bíblicos con un propósito, tal vez ayudar en el carácter de alguna persona, de algún hermano, algún grupo, y nuestro propósito es que ese hermano o hermana incorpore a su vida, bajo la reflexión y por decisión, alguna situación que se le sea presentada. Pero esta parte de la educación informal también tiene mucho que ver en lo que la gente observa de nosotros, especialmente en nuestras iglesias. Hablamos de amor, pero no expresamos amor o no vivimos en amor. Hablamos de perdón, pero posiblemente pues nosotros como maestros tengamos una serie de cuestiones ahí atravesadas en nuestras vidas. Entonces, el poder tener claro para qué nos sirve la educación en nuestras iglesias va a ayudarnos también a poner más interés en estas cosas. Es importante. Una de las definiciones de educación cristiana dice que es un proceso de formación por el cual atraviesa una persona que ha sido presentada con Cristo y que ésta decide recibirlo como su Señor y su Salvador. No va a funcionar con la gente que no cree en Cristo como Señor y Salvador, porque lo único que se le enseña en la iglesia y que pasa así con aquellos hermanos que les decimos hermanos y que son meros asistentes, y es solamente tener un poquito de calma para su alma y en su religiosidad. Pero cuando una persona ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, y entonces sí puede haber este cambio, sí puede haber esa transformación, porque va a adquirir y va a ser suyos los principios, los valores, las creencias, todo lo que la Biblia enseña. Si esta persona no ha tenido un encuentro con el Señor,
no funciona, que nosotros le estemos, o que esté siendo expuesta en cierta manera a la palabra de Dios. Va a aprender de la Biblia, va a tener mucho conocimiento bíblico, pero eso no le va a servir para su vida, en el sentido de que sus hábitos, sus actitudes, su manera de vivir no van a cambiar, van a seguir siendo los mismos. Entonces, primero entender la importancia que tiene la educación cristiana. A veces llegan la gente en las iglesias y nos da gusto que lleguen nuevas personas a nuestras iglesias. El asunto es que cuando llegan, ¿qué tenemos que hacer con ellos? ¿No? Y entonces tenemos ya organizados los departamentos y me centro ahora en lo que es domingos, escuelas dominicales, porque ahí es en donde más tiempo tenemos para captar la atención de la gente, pero también es cuando más personas llegan a la iglesia. Entonces tenemos nuestras diferentes clases, llega alguien nuevo y lo que hacemos es, o lo tenemos en la prédica, que escuche la prédica, o lo mandamos a una clase en donde se siente súper raro porque está todo desconectado, no sabe de qué están hablando y toda la información y los datos que recibe pues son nuevos para él. Entonces nos da gusto que esté ahí, pero esa persona entra por default a todas las clases y regularmente no nos detenemos a preguntar si esa persona que está teniendo un encuentro de primera vez ahí con la iglesia y se le está exponiendo la palabra de Dios, en un tiempo determinado va a ser llevado a los pies de Cristo. Y damos por sentado que ya es de los nuestros porque lo vemos que empieza a llegar cada 8 días. Entonces, creo que también ese es parte de los retos que estamos enfrentando nosotros en nuestras iglesias. También el hecho, por ejemplo, de que muchos de nosotros no somos los pastores de las iglesias. Entonces, pues en cierta manera tenemos ciertas limitaciones porque no podemos actuar en campos en donde no ministerialmente hablando no nos es permitido actuar. Hacemos lo poco que podemos en los ámbitos en donde estamos. Y entonces eso también podría ser un reto en la educación cristiana. Pienso en muchos de los jóvenes que están aquí como seminaristas, han observado muchas situaciones en sus iglesias y que a veces uno se queda pensando, es que si yo tuviera la oportunidad, haría esto, cambiaría esto, o pondría más atención en esto, pero hay esa limitación porque no tenemos esa autoridad para dar el paso siguiente. Dependemos del liderazgo del cual tenemos que sujetarnos y entonces pues hacer lo que nos piden que hagamos. Eso por una parte, y también las cuestiones de muchas personas hoy en día pues somos muy egocéntricas y entonces buscamos lo que necesitamos, lo que nos hace falta. Y si la iglesia me ofrece consuelo, ayuda, amistad y eso, pues eso es padre, lo recibo, me gusta. Pero cuando la iglesia me pide compromiso y me pide servicio, entonces ahí ya no tengo tiempo para dar los siguientes pasos. Entonces hay muchos retos que enfrentar, pero yo creo que el principal de ellos es eso, el desconocimiento de para qué nos sirve un ministerio de educación cristiana en nuestras iglesias. Y a veces cuando lo tenemos, comentábamos hace unos días con los hermanos, es pues regularmente a un ministro de educación cristiana no lo contrata una iglesia. Es más fácil que busquen un pastor. Al pastor, a la iglesia sí le va a pagar, pero a un ministro de educación cristiana no. Y entonces tomamos lo que tenemos en la mano. Alguna hermana o hermano que sea maestro de manera secular y que se encargue de organizarnos ahí el área de educación, ¿no? Y conforme avance el tiempo, pues ahí va a ir aprendiendo, a ver cómo nos va. Pero a veces pasa el tiempo y las cosas no cambian, siguen igual y a veces empeoran un poquito. Pues hablando de lo mismo que estamos usando metodologías viejas, el autor de este libro, el hermano González, propone un nuevo modelo y el modelo es acción, reflexión, acción. Hay otro libro, este es un libro secular pero es buenísimo, se llama Diseño Curricular de José Arnaz y él propone como última fase en el diseño curricular, en el diseño de una asignatura, las experiencias de aprendizaje.
Y esto es sumamente delicado porque es algo que el maestro tiene que planear y de alguna manera también él ejerce un control sobre de esto. Para mí esa es la acción de toda la parte teórica. Esta sería la acción, la experiencia de aprendizaje. Y realmente cuando nosotros nos ponemos a recapacitar en cuanto a nuestro actuar como maestros de la palabra, de verdad, ¿cuántas veces nosotros hemos promovido esas experiencias de aprendizaje? Creo que ha sido muy sencillo y muy cómodo llegar el domingo, exponer el tema, cerrar el libro y nos vemos la próxima semana. Cuando deberíamos, sí, exponer el tema, pero ahora vamos a actuar sobre este tema que hemos visto. Hace como un año, en una clase dominical con adultos, hablaba yo de la importancia de que seamos luz y sal en nuestra comunidad. Y al final de esa clase propuse la experiencia de aprendizaje. Hice contacto con un refugio de animales y ahí tenía yo la cita y les dije, hermanos, el sábado que viene vamos a ir a este refugio de animales, vamos a llevar croquetas, necesitan este implemento y vamos a ir a bañar a 80 perros. Se quedaron así, estupefactos. No, ¿cómo? Es que yo no puedo, tengo un compromiso, es que yo soy alérgico a los perros. Y empezaron a sacar 1000 pretextos. Ya era hora de poner en acción eso, de ser luz, de ser sal, de ser un ejemplo, de realizar obra social, de salir de las 4 paredes de la iglesia, una experiencia de aprendizaje. De 50 hermanos que eran, solamente 4 me acompañaron. Y uno también era alérgico a los perros. Entonces, es un reto, al principio la gente no se va a mover. Y a veces porque así es, nosotros como maestros nos desanimamos y decimos, no, pues ahí muere, ya, no voy a volver a proponer nada. No, hombre, tenemos que seguir picando la piedra, precisamente en aras de mejorar, en aras de avanzar. Creo que por eso nuestras iglesias no están haciendo obra social, porque no estamos proveyendo esas experiencias de aprendizaje. Y creo que esto tiene que ver con misiones también. Muchas de nuestras iglesias están nulas en el trabajo misionero. ¿Por qué? Porque hacer misiones es una experiencia de aprendizaje, en donde vamos a aplicar todo este conocimiento teórico que nos están dando por años y años. Entonces, hermanos, les invito a que en sus iglesias ustedes hagan esta labor de picar piedra y que no se desanimen. Creo que esto es parte de la solución a estos retos. Ahora Kelly mencionaba sobre la educación cristiana, pues esta comienza cuando la persona entrega su vida a Jesucristo. Ahora, todos los educadores somos responsables de la formación del creyente, a lo que la hermana Diana mencionaba como darle a ellos las oportunidades de experiencias de aprendizaje. El asunto es que nosotros enseñamos como nosotros aprendimos. Y aunque nos den nuevos métodos, nuevos enfoques, nuevas formas de dar la enseñanza, terminamos enseñando como nosotros aprendimos. De ahí la importancia de la contextualización de la información, de los conocimientos. Mire, por ejemplo, cuando nosotros arrancamos o tomamos una planta y la quitamos de su lugar de origen y la llevamos a otro lugar, eso es trasplantar. Pero si no tenemos todos los cuidados necesarios de aire, lluvia, tierra, fertilizante y todo, causamos bastantes daños a esa planta y lo más probable es que se muera. Y es lo que pasa con muchas personas. Porque lo que hacemos es trasplantarles conocimiento nada más, sin contextualizarles, sin ver las necesidades que ellos tienen como estudiantes, como alumnos, como creyentes, y bajarles la información a grado que la puedan digerir y puedan compartir a Jesús sin complicaciones. No tienen que aprenderse todas las 5 verdades vitales para hablar de Jesús. No tienen que ser expertos en la Biblia para compartir su fe. Pero sacarlos a bañar perritos es una experiencia. O sacar a los niños, por ejemplo, a los jóvenes, a ir de casa en casa y pedirle a las personas, oye, estamos recogiendo basura, vamos a tirarla. ¿Puede darnos su basura? Nadie le va a decir que no. Hasta le van a decir, ¿a qué hora pasa mañana? ¿No?
Entonces, contextualizar la educación no solamente es en el aula, sino generar aprendizajes. Eso es muy importante. Otra cosa que yo veo es en los docentes. Cuando una institución ama a sus docentes, quiere a sus docentes, los va a capacitar. Una institución entonces debe capacitar a sus docentes. La iglesia debe invertir en los docentes. Alguien dijo por ahí que una institución que no prepara a sus docentes va a pagar las consecuencias. Un docente que se está capacitando cuesta, porque invierte. Desde un libro. ¿Cuánto cuesta un libro? Ahí estamos preguntando, ¿y hay descuento para mí? Porque los libros son caros. Pero hay que pagar el costo. Y un docente al que se está invirtiendo va a valer la pena. Cuesta. Pero cuesta más un docente aquel que no se prepara. Se lleva entre las patas a toda la institución. Y de verdad, por eso es importante que no solamente descubrir que la persona tenga el don de la enseñanza, sino capacitarlo constantemente y que ellos estén dispuestos. Otra cosa que podemos hacer es la creatividad. Ser creativos en la enseñanza. Eso despierta el deseo de aprender más, aun cuando ya sepamos todas las historias. Porque quienes hemos estado, yo llegué a la iglesia a partir de los 14 años, pero muchos están de más pequeños. Y no sabemos todas las historias de la Biblia. Mire, llega la hermana a dar la clase y decimos, ya lo sé. Uy, qué aburrido, ya me sé la historia. Y si la hermana está leyendo ahí, no, y ni ella sabe lo que está leyendo, entonces qué aburrido. Escuché una anécdota de un niño que viene de la escuela dominical y la mamá le pregunta, oye hijo, ¿qué enseñó la hermana en la escuela dominical el día de hoy? Y el niño dice, mira mamá, la maestra nos enseñó cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. Sí, ¿qué más? Dice la mamá, porque estaba en la sala. Y el niño gritándole, y nos enseñó muchas cosas bonitas, pero ¿qué cosas, hijo? Que salieron un montón de gente con todo y animalitos. Iba Moisés, dice Aarón, y pues ahí los líderes. ¿Pero qué más, hijo? Pero que era un montón de gente. Y así estaba el niño. ¿Pero qué más, hijo? Pregunta la hermana. Y el niño le dice, mira, y luego se abre un mar. Y todos pasan. Pero mucha gente no alcanzó a pasarse. Pero los que pasaron fue porque Dios les mandó una moto a Moisés, una moto a Aarón, una moto a María, una moto a toda esa gente. Y entonces sale la hermana corriendo y dice, ¿eso te enseñó la hermana en la escuela dominical? Por supuesto que no, dice. Su clase fue muy aburrida. Yo tuve que imaginarlas. Entonces tenemos que ser creativos. Porque los niños están recreando. Los niños son muy creativos hoy en día. Y si los maestros no lo somos, qué aburridas las clases, ¿no? Entonces va más allá de la capacitación. Hay que ser creativos. Y hay que cerciorarnos que los que están en la docencia tengan el llamado a ser maestros. Y no hay malos maestros, sino maestros mal ubicados. Pues necesitaríamos muchísimo tiempo para tratar temas, este tema solamente, porque de aquí surgen varios otros, se ramifica. Pero hasta este momento déjenme hacer un pequeño recuento de lo que tenemos en ideas, ojalá los podamos tener presentes. Por ejemplo, la necesidad de la regeneración. Forzosamente la educación cristiana tiene que apuntar a la raíz, ¿no? Que la gente conozca verdaderamente a Cristo. Para eso sirve la educación cristiana. No es solamente para dar información, especialmente los que tienen la oportunidad y el privilegio de llegar a una iglesia, que se encuentren con un maestro de escuela dominical, con un pastor que lo lleve a conocer a Cristo. Esto es innegable, ineludible. Segunda cosa, debe trabajarse en el discipulado, no solamente que conozca y que levante la mano y diga, pues ya acepté a Cristo, y puede que sea genuino, pero en muchas ocasiones, como en aquellos casos donde un niño nace y es dejado o abandonado en la calle, en muchas ocasiones, de manera metafórica, en las iglesias, los niños nacen y son abandonados a su suerte. Creo que tenemos que trabajar fuertemente en el discipulado para que estas personas puedan llegar a ser verdaderamente personas que modelen la vida cristiana, que vivan como Jesús. Tercera cosa que estoy recogiendo por acá,
A ver, ¿dónde está? Bueno, debe ser una educación cristiana práctica. Sí es cierto, tenemos que llevarles a experimentar y a saborear la educación cristiana. De otra manera, serán solamente conceptos teóricos que no tendrán nada que ver con la vida real que estamos viviendo de manera cotidiana. En cuarto lugar, bueno, aunque tal vez debe quedar en los primeros señalamientos, el asunto del replanteamiento, como decíamos, de la educación cristiana. Es decir, ¿para qué está la educación cristiana? Necesitamos saber cuál es su naturaleza, cuáles son sus propósitos, hacia dónde se dirige, para que utilicemos de manera correcta la educación cristiana como un instrumento de formación efectivo para las vidas. La gran necesidad que tiene también es la de actualizarse. Los temas de antaño posiblemente tengan todavía secuelas en nuestros días y muchos todavía son vigentes, pero habría que analizar, sentarse, hacer un buen análisis de cuáles son los temas que nosotros necesitamos seguir tratando y cómo debemos tratarlos el día de hoy, ¿no? La otra parte es, aunque ya lo señalamos, la capacitación, que tiene que ser una capacitación de los profesores y no solamente una capacitación puntual cada 2 o 3 años, sino una capacitación constante que le permita renovar herramientas pedagógicas para hacer efectiva la educación. Y la otra parte, junto con esto, en esa capacitación, ayudar al profesor para hacer digerible el conocimiento a través de una habilidad creativa que realmente atraiga el corazón de los estudiantes en el ámbito de su ministerio, en la iglesia o en la calle, donde quiera que se encuentre. Esto tiene que ser un instrumento útil, ¿no?, que ayude a endulzar el proceso de la enseñanza cristiana. Vamos a dejar un tiempo muy breve para pasar otro pequeño video por ahí. Estas imágenes de John Croft dan múltiples interpretaciones, ya que son el reflejo de nuestra sociedad actual, de nuestros vicios, el consumo en exceso, el abuso de las redes sociales y la tecnología. En cualquier caso, son una gran crítica para todos nosotros. Hoy vamos a analizarlas y reflexionarlas. Soy Scout Arco X y comencemos. 10. Redes sociales, alimentos para el ego. Lo han dicho desde psicólogos, sociólogos hasta cientos de profesionales de distintas áreas de conocimiento. Facebook es un alimento para el ego de las personas, más que cualquier otra red social, porque ésta vive de la aprobación. El éxito está en que le guste a alguien. De Facebook, Snapchat, Instagram y otras, viven las personas del mundo actual, alimentando su ego. 9. La nueva navaja suiza. Atrás quedaron los tiempos en los que la navaja suiza era la única herramienta capaz de cumplir múltiples funciones. Era cuchillo, destapador, destornillador y más. Ahora, los smartphones hacen de todo. Sea lo que sea que necesites, seguro encontrarás una aplicación para ello. Nos demuestra lo mucho que la tecnología ha avanzado, pero además de tener pros, también puede ser una navaja de doble filo. 8. Más apretados que una lata de sardinas. Este refrán tiene más validez que nunca, sobre todo en los sistemas de transporte masivo, sea del país que sea, metro, autobús, etc. Cuando vas en el bus, el micro, el camión, el metro, ¿no has sentido que no te puedes mover de lo apretado que vas? Siéntete como sardina. Lo eres ahora. 7. Es una trampa. Esta imagen seguro tendrá más sentido para aquellos que hayan sufrido por amor. Estarán de acuerdo en decir que el amor es una trampa. Si caes en él te lastima. Bueno, es una de las posibles interpretaciones, ¿no lo crees? 6. Hasta que le salgan raíces. Seguro es el cuadro que más de un padre de familia sufre con sus hijos aficionados a los videojuegos. Ellos juegan por horas sin ningún problema y podrían quedarse ahí por siempre. Por eso,
Muchas mamás siempre reclaman, ¿se va a quedar ahí hasta que le salgan raíces? Si por ellos fuera, seguro sí se quedaban ahí. Ya no es como los tiempos de antes, que los jóvenes eran ilustrados jugando en la calle, fuera de sus casas. 5. Un pedazo de carne. Es una sátira fuerte para las mujeres, sobre cómo se hacen ver hacia el mundo. Muchas veces en vez de primar sus características como persona se resalta su cuerpo, solo su cuerpo, el cuerpo perfecto. Entonces ellas son vistas, con mucho respeto, en muchos casos, tan solo como un pedazo de carne. Si eres mujer, podrías pensar un poco más sobre esta crítica, ¿estás de acuerdo? 4. La economía de los vicios. No es porque sea económico, todo lo contrario. Lo que para los fabricantes de cigarrillos se traduce en dinero, para el consumidor es un robo que afecta su salud. Piénsalo así, están pagando para que se enfermen de cáncer o cualquier otra cosa. Mientras para las tabacaleras los cigarrillos son solo eso, dinero, millones y millones de dinero. Piensa 2 veces antes de comprar tu muerte. 3. Consumiendo el planeta. Es tan sencillo como que estamos acabando con nuestro planeta, el único que tenemos, por el consumismo. Aunque hay iniciativas pro medio ambiente, el deterioro continúa. Lo más triste de todo, es que parece una situación irreversible. De cualquier manera el futuro no es alentador. Estamos cerca de la perdición. 2. La triste realidad de los médicos. Los servicios y planes de salud parecen ser un problema global. Al hacer parte de un sistema de salud, los médicos generales deben cumplir por tiempo. Al final de cuentas, son esclavos del dinero igual que todos. La vida de un doctor especializado en algo puede ser bien diferente, pero no lo es hoy en día. 1. Estamos educando niños violentos. Es muy cruda esta imagen, pero muy cierta. Si lo piensas, los bebés y los niños están expuestos a la violencia todo el tiempo y parece algo normal. En la televisión, en el cine, el día a día, la música, en todo. Siempre hay armas, ya sean de buenos o de los malos. Por ejemplo, si en un programa sale una mujer desnuda, al niño le tapan los ojos, pero si sale alguien disparándole a otra persona, no. Indirectamente les decimos a los niños que eso es algo socialmente aceptado. Pero luego el mundo queda en shock cuando alguien sale a hacer un tiroteo. Es lo que la sociedad ha creado. Si tienes hijos, piensa en qué le estás transmitiendo. Bueno, pues ahí nuevamente, ¿no? Más ideas que tienen que ver con la formación, con la educación cristiana, y ahí están los retos de la educación tan vastos, y obviamente en una mesa de diálogo como la de hoy, solamente estamos tratando de tocar algunos aspectos, tal vez hasta de manera periférica, pero la intención es que volvamos otra vez a la reflexión. Ojalá que tengamos varias oportunidades. Yo creo que pensando ya en cómo encarar estos retos, cómo ver las oportunidades, de manera muy breve podríamos decir que tenemos, si la tecnología ha sido mal utilizada, esa tecnología puede ser también bien utilizada para promover la educación. Como por ejemplo el Facebook, en lugar de que, como dice el autor del video, en lugar de estar proyectando más que qué comemos, en qué tienda estamos, qué ropa nos compramos, quiénes son nuestros amigos, etcétera, que pudiéramos proyectar imágenes educativas con valores cristianos muy fuertes, que podamos utilizar algunas plataformas muy sencillas que se pueden usar, ¿no? Con aplicaciones en el celular, en la computadora, para promover la educación, especialmente para aquellos que no tienen tiempo, para aquellos que sencillamente no quieren estar en un aula de clases, que no quieren tener una relación tan personal con el profesor. A lo mejor por ahí podríamos empezar para ayudarles a educarse, para transmitir temas de reflexión y de ayuda, que haya valores para ellos. Bueno, hay una cantidad enorme de recursos
para promover la educación, y creo que nosotros los hemos desaprovechado. Nuestra tecnología educativa sigue siendo la de antes. Los libros, las modalidades de educación, podemos promover diplomados, podemos promover más escuelas, creación de escuelas cristianas, o promover que los que estamos aquí, allá en nuestras iglesias, digamos, en el seminario, hay oportunidad para que te formes, no precisamente como pastor, ni como misionero, tal vez como educador o un líder cristiano, etcétera, en cualquiera de los ministerios que tengamos en la iglesia. Tenemos recursos, pero creo que hay que tomar en serio esto que la Biblia nos dice a nosotros acerca de la responsabilidad de llevar a la gente en ese camino, como dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos, ¿no?, a esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo, al varón perfecto. En la Biblia, la educación nunca estuvo en manos del Estado, sino de los padres. Entonces, algo que tenemos que hacer nosotros es regresar la educación al hogar, descentralizarla, porque la hemos colocado en el templo. Hay que llevarla a los hogares, devolverla a los padres, dejar que los padres hagan su labor de educar a sus hijos, sobre todo con las escrituras. Por ejemplo, cuando el Salmo 119, 103 dice: cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Era la experiencia del salmista ahora, porque de niño el papá le colocaba miel en la boca mientras el papá leía en voz alta la escritura. Ahora de adulto él dice: ya no necesito la miel, me basta la palabra. Educación que recibió en su casa. Regresemos la educación a la casa y que la iglesia haga lo que tiene que hacer, su deber de reeducar. Pues el tiempo se nos ha ido. Una parte que rápidamente quiero mencionar también, por ejemplo, los grandes vacíos que tenemos, los retos, los puntos de nuestra agenda que no han sido atendidos. La educación, por ejemplo, enfocada a zonas indígenas. Lo mismo que hacemos aquí lo queremos trasladar allá, si es que lo estamos considerando, ¿no? Pero en el peor de los casos, pues ni siquiera pensamos en que tenemos todavía muchos pueblos étnicos a los cuales no estamos atendiendo y de los cuales ni siquiera nos acordamos. La agenda educativa tiene que estar también pensando, considerando estos puntos, la educación de la gente en condiciones de calle, bueno, muchos aspectos que sería muy bueno que nosotros pensemos como pastores, como misioneros, como estrategas educativos, para que la palabra de Dios sea escuchada en todos los estratos sociales. Que Dios bendiga nuestras vidas. Gracias por su atención. Hubiéramos querido tener alguna participación de ustedes, se nos fue el tiempo, pero ojalá tengamos otras oportunidades y que pensemos otras alternativas para meditar acerca de este tema. No sé si el círculo. Vamos entonces a terminar.